Muy bien. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Como pueden ver, es una serie que se basa en el Salmo 23. Y personalmente el Salmo 23 es mi salmo favorito. Y yo sé que es el salmo favorito de muchos de los que están aquí. Y la razón por la que queremos hacer esta serie, que hemos llamado Calma, es porque queremos encontrar la manera de mantenernos tranquilos. Y en los próximos 4 fines de semana, durante el mes de noviembre, vamos a estar explorando cómo podemos encontrar ese estado de calma, cómo podemos estar tranquilos y también proteger nuestra salud mental. Así que el día de hoy vamos a ver cuál es el primer paso para poder mantener la calma en medio de este mundo tan caótico y tan caído. Como para nadie es sorpresa, ¿verdad? Con noviembre, en este mes, vienen las elecciones. Ya la semana que viene, vienen las elecciones. ¿Cuántos de ustedes han estado estresados por las elecciones? Sí. Esta es la fecha, ¿verdad?, en que toca darle en el Facebook a la gente snooze porque se ponen muy, ¿verdad?, muy emocionados con la política. Este es el mes en que los que son amigos dejan de ser amigos. Este es el mes. Estas elecciones tienen a mucha gente nerviosa, ansiosa, irritada. De hecho, hay un estudio reciente que descubrió que la principal causa de estrés para el 70% de los ciudadanos aquí en Estados Unidos es la política. Otra encuesta similar que fue realizada por una empresa de salud mental reveló que el 79% de los encuestados afirmaron que las elecciones presidenciales le habían causado ansiedad este año. Y lo que es más preocupante, un 50% dijo que pensaban en las elecciones todos los días. ¿Se imagina usted eso? Es más, si tú vas a la computadora, entras, ¿verdad?, y escribes ansiedad electoral allí en Google, te va a salir una cantidad, una docena de artículos que te enseñan a concentrarte en otras cosas que no sea la política, a enfocarte en otras cosas, a pasar menos tiempo viendo las noticias y a relajarte. Es increíble que a medida que nos volvemos más viejos, la vida parece ser más ansiosa y más estresante. Hay una película que sacó Disney, una película que se llama Inside Out. ¿Cuántos la vieron? Una película que habla sobre las emociones. Y bueno, hace poco sacaron la parte número 2. Y esta parte número 2 fue un hit, fue bastante popular, especialmente porque introdujeron una emoción. Resulta que la protagonista, ¿verdad?, está creciendo, está empezando a pasar por la adolescencia y comienza a sentir algo, una emoción que ellos llaman ansiedad. Y uno de los personajes principales de la película, Joy, Alegría, ella hace una declaración sobre este personaje en particular, sobre el estrés y la ansiedad. Joy dice, no sé en realidad cómo detener la ansiedad. Quizás no podamos. Quizás esto es lo que pasa cuando creces. Te quedas sin alegría. ¿Cuántos de nosotros no nos sucede a medida que vamos creciendo? Como que poco a poco vamos perdiendo esa alegría. Poco a poco el estrés y la ansiedad se va adueñando de nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos un enemigo que quiere robar, matar y destruir nuestras vidas. Y él va a utilizar todos los medios posibles, el miedo, la ansiedad y la política, para robar, matar y destruir nuestra salud mental, nuestra alegría y nuestra libertad en Cristo. Pero la buena noticia es que tenemos un buen pastor. Y de eso trata el Salmo 23. La buena noticia es que Jesús es el buen pastor que vino a darnos una vida, y una vida plena y abundante. El Salmo 23 es uno de los salmos más queridos. Millones de personas lo conocen. Es más, es conocido como el Salmo del Pastor. Se cita a menudo en los funerales, pero este salmo en realidad debería considerarse una guía para la vida diaria. Día a día deberíamos recitar este salmo. Fue un salmo escrito por David,
quien era rey en ese entonces, era el rey de Israel. Y como ustedes saben, la vida de David fue una vida llena de altibajos, momentos en los que estuvo en la cúspide y momentos en los que estuvo en la sombra de valle de muerte. Así que David fue llamado a ser rey a una edad muy temprana. Y David tenía un corazón para Dios que se desarrolló a través de todos los desafíos que enfrentó durante su vida. Como por ejemplo, derrotar a Goliat, tener que huir de su suegro, el rey Saúl, tomar el trono, tener una aventura, perder un hijo, huir de su hijo Absalón para salvar su vida, ver cómo su familia prácticamente se desmoronaba y cómo Dios viene y lo restaura en su gracia en el trono. Este salmo se estima que fue escrito en algún momento de su vida mientras David era rey y vivía en un estado de paz, en una época de paz en su reino, por allí alrededor de 1000 años antes de Cristo. Así que este salmo se remonta a su infancia como joven pastor y además le señala con fe su futuro en el pastor de su alma. David usa la metáfora de un pastor y una oveja para describir a Dios en su vida. Y lo que hace que este salmo sea único es que David, el rey, se pone a sí mismo como oveja. Y no solo a sí mismo, sino a ti, a mí, a nosotros, como ovejas. Para así ayudarnos a comprender mejor quién es Dios y quiénes somos nosotros, a medida que consideramos quién es este gran Dios. Desde esta perspectiva, entonces, podremos lidiar apropiadamente con todos esos factores estresantes de la vida desde una perspectiva piadosa para mantenernos tranquilos. Así que el primer paso para estar calmado, el primer paso para estar en ese estado de tranquilidad es considerar quién es tu pastor. Tu pastor es poderoso y personal. Tu pastor es sustentador y satisfactorio. Así que veamos el primer punto. El Señor es mi pastor, un pastor poderoso y personal. En el versículo 1 leemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, cuando David escribe el Señor, ¿quién es este Señor? ¿A quién se está refiriendo David? Se está refiriendo a Yahweh. Sin embargo, en la época de los hebreos no se escribía ni se pronunciaba de esa forma. Solo se usaba 4 letras. Es lo que llaman un tetragramatón o una palabra de 4 letras en hebreo. La Y, la H, la W y la H. Es el nombre que Dios le dio a Moisés en Éxodo 3 para decirle al pueblo y al faraón quién es él. Y este nombre, Yahweh, se encuentra 6.828 veces en el Antiguo Testamento. Es su nombre que está escrito a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero los hebreos dejaron de decir este nombre o de escribir Yahweh por temor a usar mal su nombre o a pronunciarlo mal, a usar su nombre en vano. Así que entonces reemplazaron ese nombre y empezaron a decir Adonai o mi Señor. O simplemente a veces decían Hashem, que significa el nombre. Y la razón por la que sucedió esto es porque este nombre es difícil de traducir y de pronunciar, porque no tiene consonantes. Son solo 4 letras, sin ninguna vocal. Y es la misma palabra primitiva para el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Pero está en tercera persona. Y ahí es lo confuso, que cuando Dios dice su nombre, Él dice, yo soy. Pero cuando tú y yo decimos su nombre, significa Él es. Es en tercera persona. Así que es un poco difícil traducir y pronunciar el nombre de Dios. Por eso nosotros añadimos vocales. Por eso nosotros no decimos sino Yahweh o Jehová. ¿Has escuchado el nombre Jehová? Ese es realmente
de origen alemán, es la transliteración del nombre de Dios en alemán, Jehová, Yahweh. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos tratando simplemente de poder pronunciar el nombre de Dios. Pero fíjate lo siguiente, los estudiosos dicen que esas letras, la Y, la H, la W, la H, el nombre de Dios, representan en realidad sonidos de respiración o consonantes respiradas. Eso quiere decir lo siguiente, que cuando se pronuncia sin agregar vocales, suena como la respiración. Por ejemplo, la Y y la H suena como cuando inhalamos. Y la WH suena como cuando exhalamos. Eso quiere decir que su nombre imita el acto natural de respirar. Si te das cuenta, el primer nombre, nosotros solemos decir, ¿cuál fue la primera palabra del bebé? ¿Fue papá? ¿Fue mamá? No, ninguna de las dos. Porque tu primera palabra y la mía fue el nombre de Dios. Yahweh. La primera palabra que pronuncias cuando vienes al mundo es su nombre. Y la última palabra que pronunciarás cuando dejes este mundo es su nombre. Y este nombre, Yahweh, en el Antiguo Testamento es el Señor trascendente del cielo y la tierra. No es una deidad local, no es un mini Dios, es el Señor del universo. Él es nuestro creador y el sustentador del universo. Él se paró en la plataforma de la nada y habló y todo llegó a existir a través del poder de su voz. Él está por encima de todas las cosas, antes de todas las cosas, y es el propósito de todo. Él es absolutamente único. No tiene rivales, no tiene iguales. No tiene principio y nunca tendrá fin. Y sin embargo, Él puede ver el principio desde el fin y el fin desde el principio porque Él vive en el eterno presente. Él no comprueba el tiempo, Él crea el tiempo. Él no desafía la gravedad, Él creó la gravedad. Él no está limitado porque Él no tiene limitaciones. Y ese gran Dios es el Dios de David y el Dios tuyo y mío. Y David dice, ese gran Dios es mi pastor. Y la palabra que usa David es Roy. Es una palabra compuesta. Se compone de dos palabras, Roshe y Ayin. La palabra Roshe significa cabeza y Ayin significa ojo. Entonces, si tú juntas estas palabras, lo que realmente significa Roy es la cabeza que mira o la cabeza que vigila. Si se fijan, el trabajo de David cuando era más joven era vigilar las ovejas de su padre con sus propios ojos. Eso es lo que David hacía, para así asegurarse de que estuvieran a salvo y de que siempre siguieran su dirección. Entonces David está diciendo, Yahweh es mi pastor, por lo tanto yo soy su oveja. Y es impresionante que el rey David, siendo rey, se ponga a sí mismo en esa posición de oveja. Porque las ovejas, hermanos, no sé si alguna vez las han observado, pero las ovejas no son animales impresionantes, para nada. En realidad las ovejas, si se quieren, son tontas. Son a veces, huelen mal, apestosas. Son indefensas. Siempre son presa fácil. Siempre son débiles y ciegas. Es más, están al final de la cadena alimentaria. Esas son las ovejas. Son propensas a vagar, a comer y siempre se quedan atrapadas todo el tiempo y necesitan venir y ser rescatadas. Es impresionante que David se ponga a sí mismo en esa posición. Y cuando él dice mi pastor,
Fíjense lo personal que lo hace. Es mi pastor. Dios es nuestro pastor personal e íntimo. Este es un título humilde para el Señor, soberano del universo. En la antigüedad, ser pastor era un trabajo humilde y bajo. No es como hoy en día que los pastores quieren fotos, reconocimientos. Era un trabajo bastante humilde y bajo. Y David, bajo inspiración, dice que Dios es su pastor. Jesús diría, yo soy el buen pastor. Así que Dios es nuestro pastor porque quiere ser nuestro pastor. Nuestro problema, sin embargo, es que hemos perdido de vista quién es Dios y quién es Él para nosotros. Fíjense, Chaucer dijo una vez, lo que nos viene a mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante sobre ti. Más que nuestro género, más que nuestra etnia, más que nuestro partido político, familia o equipo deportivo. ¿Por qué? Porque tendemos nosotros, por una ley secreta del alma, a movernos hacia nuestra imagen mental de Dios. En otras palabras, nos convertimos en aquello que adoramos. La imagen que tú tengas sobre Dios, lo que tú piensas sobre Dios, va a moldear tu destino en la vida. La mayoría de nosotros no hemos rechazado a Dios, pero sí lo hemos reducido en nuestras vidas. Nuestro mayor problema es que Dios no está en el centro de nuestras vidas. Hablamos mucho de nuestras relaciones, de nuestros asuntos, de nuestro trabajo, de nuestros problemas del día a día, pero muy poco de Dios. Incluso como cristianos, tristemente vivimos vidas ateas. Seguro que venimos a la iglesia, seguro que muchos de nosotros tratamos de leer la Biblia de manera personal, seguro que todos nosotros queremos ser más fieles. Sin embargo, en la realidad, muchos de nosotros frecuentemente no ponemos a Dios y su palabra en el centro de nuestras vidas. Es decir, somos cristianos en teoría, pero ateos en la práctica. Creemos que Dios nos observa, sí, pero desde allá, desde la distancia, que Él no puede hacer nada en este momento para arreglar nuestra situación. Por eso nos toca a nosotros salvar el día, encontrar la solución. Cuando nos rebelamos contra nuestro pastor o intentamos ser el pastor de nuestras vidas, eso causa daño y nunca sale bien. Nunca soy yo, ni mi ingenio, ni mi intelecto, ni mi habilidad, sino el Señor quien me pastorea y me guía. Muchas personas tienen esa perspectiva de Dios, una perspectiva deísta de Dios. Y una visión deísta de Dios es que cree que hay un Dios allá afuera. Sí, hay un Dios, pero que está tan lejos que cuando nos mira no puede ver nuestras necesidades o lo que nos está sucediendo. En su mente ellos piensan, sí, Dios creó el universo, Él lo creó, pero luego se retiró. Él lo creó y se retiró y lo dejó allí funcionar por sí solo, hasta que algún día se detenga o explote. Entonces este Dios está tan distante que Él no puede ver que la gente pasa hambre, que hay enfermedades, armas y bombas que matan a la gente. Sí, hay un Dios, pero está tan distante que no sabe lo que pasa en nuestras vidas. Pero déjame decirte, hermano, que Dios no es una deidad distante, sino un pastor personal. Es tu pastor personal. Él tiene el universo en sus manos y sabe nuestro nombre y el número de cabellos en nuestra cabeza. Así de personales. Dios no solo nos observa y cuida, sino que tiene el poder de hacer algo al respecto. El poder de intervenir día a día en tu vida, en tu situación. Dios no solo nos observa desde la distancia, sino que nos observa con la capacidad de marcar una diferencia en nuestra vida.
Nadie más puede pastorear nuestras vidas y nuestras almas como Jesús. No hay nadie tan poderoso como Él y a la vez tan personal. No hay otro tan alto y tan santo que ame y cuide a los humildes como Jesús. No hay nadie como Él. Eso es lo que expresa el salmista en el Salmo 139, versículo 17. Fíjense lo que dice el salmista en admiración por este gran pastor, por este Dios. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Fíjense qué curioso que el salmista diga cuán inmensa es la suma de los pensamientos de Dios. Es más, él dice que son más que la arena. ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay aproximadamente en las playas en toda la tierra? Si aproximadamente, según los estudiosos, no me crean a mí, según ellos, hay 8 sextillones de granos de arena en todas las playas de la tierra. Y por si no te cabe ese número en la cabeza, míralo en pantalla. Eso es 8 con 18 ceros después. 8 sextillones de granos de arena en las playas de la tierra. Y pensar que los pensamientos de Dios sobre ti son mucho más que eso. Es la cantidad de veces que Dios ha estado pensando en ti individualmente. Por eso en Isaías 57:15 nos dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, Yahweh. Habito en lo alto y santo, pero fíjense, también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Este gran Dios que habita en lo alto es tan personal que está allí para vivificar el espíritu tuyo y mío. El pastor de tu alma es Dios Todopoderoso, que está tan cerca de ti como tu próximo aliento. Y sus ojos siempre están puestos en ti, porque Él cuida de tu alma. Y porque este es tu pastor, entonces nada te va a faltar. Y ese es nuestro segundo punto. Nada me faltará, porque Dios, el pastor, es sustentador y satisfactorio. Lo que David quiere decir es porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Puesto que Dios es quien me guía, me guarda y me da todo lo que necesito, nunca, nunca me faltará nada en mi vida. ¿Puedes tú decir eso ahora mismo? ¿Puedes decirlo en tu vida? ¿No hay nada que me falte en mi vida? ¿No hay nada que necesite cambiar en mi vida para sentirme seguro y satisfecho? ¿Podrías decir eso hoy? Tal vez digas, pero pastor, hay muchas cosas que yo quiero y que no tengo. Te entiendo. Quiero un auto nuevo, quiero un trabajo nuevo, quiero una casa nueva, quiero un cónyuge nuevo. Quiero que gane mi equipo, quiero ganarme la lotería. Sí, vivimos en un mundo de deseos constantes. Sin embargo, David dijo, porque tú eres mi pastor, nada me falta. Tengo todo lo que quiero. ¿Cómo es posible que David pueda decir eso? La razón por la que David puede decir eso es porque él sabía que lo que tenía en su pastor era mucho mayor que lo que no tenía en su vida. En él lo tenía todo. En el pastor tengo todo lo que necesito. Así que tú y yo, hermano, cuando pecamos o cuando nos rebelamos contra Dios, es porque en ese momento hemos creído una mentira acerca de Él. Hemos creído que Él no es suficiente para nosotros. Hemos creído que necesitamos algo más,
o a alguien más. Y cuando hacemos eso, en vez de sentirnos llenos, sentimos que nos hace falta algo, que estamos vacíos. Cuando reducimos a Dios en nuestras vidas, vivimos con una ansiedad crónica porque nos hacemos a nosotros mismos o a otra cosa los pastores de nuestra vida. Eso fue lo que sucedió en Génesis 3. Fíjense en Génesis 3 con Adán y Eva. Satanás vino y los tentó al nivel de desconfianza. Y lo que le dijo Satanás a Adán y Eva fue: no puedes confiar en Dios. Él te está frenando. No puedes alcanzar tu potencial con Él. Él no te está cuidando como debería. Satanás estaba difundiendo noticias falsas, pero Adán y Eva se las creyeron. ¿Y cuál fue el resultado? Pecaron contra Dios porque no confiaron en la palabra de Dios, ni en los caminos de Dios, ni en el valor de Dios en sus vidas. Así que cuando pecamos contra Dios es porque hemos creído una mentira acerca de Dios. No creemos en su palabra, desconfiamos de sus caminos o menospreciamos su valor. Creemos que nuestra palabra, nuestro camino, nuestro valor o los de alguien más son mayores que los suyos. Y nuestra cultura, hermanos, gasta miles de millones de dólares al día para hacernos perseguir mentiras sobre Dios. ¿Y saben cuál es la principal audiencia? Los niños. Los niños. ¿No es increíble? ¿Te has puesto a pensar? ¿No es increíble cómo puedes decirle algo a tus hijos y ellos no te escuchan? Pero luego viene otra persona y le dice a tus hijos lo mismo que tú le dijiste y ellos sí lo escuchan. Y luego te dicen lo inteligente y lo sabia que es esta otra persona que les dijo exactamente lo mismo que tú le has venido diciendo por tanto tiempo. ¿No te ha sucedido? Desafortunadamente, lo que muchos niños están oyendo hoy en día es lo que le alimenta el mundo a través de TikTok y YouTube. Son tantos los millones de dólares que la cultura está invirtiendo en alimentarle mentiras a tus hijos, que ellos son la principal audiencia y que muchas veces ellos escuchan más esas mentiras que lo que nosotros mismos le decimos. Entonces, cuando nos caemos, cuando pecamos, es porque creemos que necesitamos algo más que lo que Dios nos ha provisto. Nosotros pensamos, bueno, tal vez si pudiera conseguir ese trabajo, o si tan solo pudiera comprarme ese carro, o si tal vez me casara, o quizás si esta persona ganara la presidencia, o me sacara la lotería, si tuviera esto o aquello, entonces todo estaría bien. Y pasamos a la vida diciéndonos eso. Y poco a poco vamos dejando que estas cosas se vuelvan pastores de nuestra vida en lugar de Dios. Gran parte de nuestro estrés, hermanos, procede de la presión interna que nos ponemos y también las expectativas poco realistas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás a medida que vamos buscando nuestra felicidad. Por eso es importante que tengamos bien claro la diferencia entre felicidad y contentamiento. La felicidad consiste en conseguir algo. Es la búsqueda de algo que te hará sentir bien. Eso es la felicidad. Por eso es una búsqueda constante. Pero el contentamiento es un estado. Es cuando todo está bien. Me siento completo. Tengo lo suficiente. No necesito nada más. Y no hay nada de malo en querer ser feliz. Pero la mayoría de nosotros nos centramos más en la felicidad que en el contentamiento. Entonces perseguimos constantemente la felicidad en lugar de estar contentos con lo que Dios nos ha dado y dar gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que ha hecho. Por eso muchos viven infelices,
descontentos, estresados, ansiosos, porque siempre están buscando algo más que pastoree sus almas. Pero cuando sigues la guía del pastor, no necesitas nada más. No hay nada más que necesites en este planeta porque Él es todo lo que necesitas. David dice, contigo no me hace falta nada, porque eres mi pastor, ninguna cosa temporal puede satisfacerme por completo. Así que no seguimos a Jesús porque mejore nuestras vidas, sino porque Él es mejor que la vida misma. Es la razón por la que lo seguimos. Cuando estés experimentando situaciones estresantes o sintiéndote ansioso, lo que tienes que hacer es replantarte la realidad. Escucha bien, replantar la realidad. Porque lo que sucede es que nosotros comenzamos a decirnos historias. Y estas historias que nos contamos a nosotros mismos son muy diferentes de cómo son las cosas. Las cosas parecen malas o desafiantes ahora, pero hay un panorama mucho más amplio que cuando estamos en ese problema, en esa situación, no podemos ver. Y el panorama más amplio es que si eres un seguidor de Jesús, entonces Él es tu pastor y Él proveerá todo lo que necesitas. Ese es el panorama más amplio. Esa es la realidad. Así que cuando tú estés pasando por esa situación, lo que debes hacer es replantearte la realidad. Recordarte a ti mismo cuál es la verdad. Así como hago yo que me recito el Salmo 23 cada día para recordar quién es mi pastor y que no estoy solo. Y algo que podrías hacer es recordarte a ti lo siguiente. Número 1, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Número 2, Dios ha ido delante de mí. Él ya conoce lo que viene. Él ya sabía lo que está pasando hoy y sabe lo que viene en el futuro. Y número 3, Dios es bueno conmigo. No porque lo dice el pastor, porque lo dice su palabra. Dios está contigo. Dios ha ido delante de ti. Dios es bueno contigo. Jesús vio un profundo significado en estas palabras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjense, Él confió en su Padre para satisfacer todas sus necesidades. De hecho, como explicó a sus discípulos, su Padre le proporcionó su alimento. Jesús dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Pero Jesús también debe haber leído el Salmo 23 con un profundo sentimiento de carga. Porque Él sabía que, en última instancia, Él mismo era el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. 5 veces en Juan capítulo 10, Jesús dice que da su vida por sus ovejas. Pero los pastores son mucho más valiosos que las ovejas, ¿no es así? Hoy en día nuestra cultura piensa que un águila es más valioso que la vida humana. Eso no es lo que dice la Biblia. El pastor es más valioso que una oveja, ¿o no? Entonces, ¿por qué un pastor daría su vida por sus ovejas? La vida del pastor es mucha más valiosa que la vida de la oveja, ¿no es así? La única respuesta por la que este pastor daría su vida por las ovejas es porque las ama. La única respuesta es que Jesús las ama. Jesús estaba diciendo, ustedes pueden saber que yo soy el verdadero pastor porque van a verme dar mi vida por mis ovejas. Y Jesús dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos de nosotros mismos.
Porque Isaías, capítulo 53, versículo 6, nos dice que todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos nuestros pecados cayeron sobre él. Como el buen pastor, Jesús tomó el lugar de sus ovejas y fue llevado al matadero. Él tomó tu lugar y el mío. Por ellas, por sus ovejas, por nosotros, Él fue herido. Él dio todo de sí mismo para proveernos todo lo que necesitamos. Y lo que eso quiere decir es que como Él no fue eximido, sino que fue entregado por todos nosotros, podemos estar seguros, absolutamente seguros, de que Él nos dará todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Esto es lo que quiere decir un cristiano cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque Jesús fue suficiente para nosotros, nosotros somos suficientes. Porque Jesús es suficiente, Él es todo lo que necesitamos. Porque Jesús es suficiente, tenemos suficiente. Puede faltarte todo, pero si tienes a Jesús, no te falta absolutamente nada. ¿Qué te está causando ansiedad hoy? ¿Cuál es el motivo de tu preocupación? ¿Qué te está causando estrés? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Las finanzas? ¿El trabajo? ¿Tu salud? ¿La política? No importa lo que sea que te está causando estrés. No importa lo que temas, porque tu pastor está contigo. Él ha ido delante de ti. Él es bueno contigo. La próxima vez que el estrés y la ansiedad se apoderen de ti, simplemente respira. Respira. Inhala y exhala. Y mientras respiras, medita en el nombre de Dios. Recuerda que el Señor Todopoderoso está contigo. Él está tan cerca de ti como tu próximo aliento. El Señor te sostiene y satisface todas tus necesidades. El Señor es tu pastor. Y porque Él es tu pastor, nada te faltará. Pongámonos de pie para adorar al Señor. La palabra nos dice que Jesús es el pastor que deja las 99 y siempre va por la 1, por la número 100. Si tú eres esa oveja que está alejada del rebaño, que no has oído la voz de tu pastor, ¿puedes oírlo hoy llamando tu nombre? ¿Puedes oír cómo el pastor te está llamando? Si es así, si el pastor te está llamando hoy, no reniegues, no evadas su voz, escucha y sigue su voz. Entrega tu vida hoy a Él, ponte bajo su cuidado. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas, que da su vida por las ovejas. Y si tú eres una oveja del redil, si tú eres parte del rebaño, pero por alguna razón sientes que te habías alejado un tanto, hoy el Señor te está llamando de vuelta. Esta es la manera que Él te está buscando y trayendo de vuelta al rebaño. Si necesitas oración, pasa adelante y oraremos por ti. O si tienes algún familiar, algún conocido por el que quisieras que oremos, porque es una de esas ovejas que por ahora se ha alejado del rebaño, entonces pasa adelante porque queremos orar por él contigo. Padre, te
Te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, que es suficiente para nosotros cada día. Señor, tú eres el buen pastor. Nosotros somos la oveja. Y porque tú eres nuestro pastor, nada nos falta. Permite, Señor, que día a día escuchemos tu voz, te sigamos, que sometamos nuestra vida a ti, Señor, y nos dejemos guiar, porque tú eres el pastor que nos guías a aguas tranquilas, a pasto verde, y nos haces descansar. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.